Buenos días. Buen día. Vamos a comenzar con la mesa número 3, migración, desplazamiento forzado y corporalidad. Vamos a comenzar con el cuerpo y la subjetividad de la experiencia migratoria México-Estados Unidos de un grupo de varones michoacanos que nos presenta Erika Ivonne Cervantes Pacheco de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Buenos días tengan todos ustedes. Voy a hacerles esta presentación que he venido trabajando. Entonces, yo soy psicóloga de formación, pero en realidad tengo un doctorado en ciencias sociales, lo cual me ha hecho ver la subjetividad y las áreas de las ciencias sociales. Entonces, la segunda diapositiva. Les voy a platicar algunos antecedentes migratorios entre México y Estados Unidos, señalando que esta historia migratoria data desde a fines del siglo XIX, en donde Michoacán, por supuesto, ha estado presente. Somos un estado considerado como binacional, porque de los 12 millones de migrantes que hay en Estados Unidos, 4 de estos son de origen michoacán. Entonces casi que por un poblador en Michoacán hay un poblador en los Estados Unidos. También es muy importante decirles que en ese sentido ocupamos los primeros lugares de intensidad migratoria en el país, y según INEGI pues siempre estamos peleándonos entre el segundo y tercer lugar. En Michoacán la migración tiene varias formas, pero predomina básicamente la migración de hombres que se van de manera sola y que se convierte en una práctica generacional que se hereda de padres a hijos y sucesivamente. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo conceptualizo el cuerpo para poderles platicar algunos otros elementos. En este caso, los estudios feministas de la segunda ola nos han permitido visualizar y estudiar el cuerpo como un ente en proceso continuo en el que se va constituyendo, no como una entidad dada sola de una vez. No es que nace un bebé y entonces tenemos ahí ya dado por hecho que el cuerpo está. El cuerpo es donde se construye la subjetividad, es el espacio fundante de la identidad de los sujetos. Y les cuento esto porque voy a hablar de la representación de la masculinidad a lo que es el cuerpo de los migrantes. Entonces, el cuerpo no está pasivo recibiendo estos significados de la masculinidad, es más bien donde asumimos y representamos y actuamos las normas del género que están prevalecientes en la sociedad. Constantemente estamos reedificando el cuerpo, cuando lo vestimos de una manera, lo actuamos de una manera y lo asumimos de alguna manera. Entonces, Judith Butler, nos habla mucho que esta materialización corporal requiere que se den procesos identificatorios en donde alguien está asumiendo como propias estas normas, en este caso pues el sujeto masculino. Así, la postura teórica de este trabajo con respecto al cuerpo se basa en considerarlo en toda la completud y complejidad integrada por sus dimensiones tanto biológicas, sociales y culturales, porque no hay cuerpo y luego sujeto o sujeto y luego cuerpo, es decir, no necesitamos ser entes divididos ni separados, sino el cuerpo es el sujeto, es el lugar de residencia de esta subjetividad. Y es además, repito, donde se va sentando la identidad con la que nos comunicamos diariamente. Entonces, el cuerpo también define las pertenencias sociales que tenemos tanto a una familia, a una comunidad, a una religión, a una raza, a una nación, y también hay una dimensión colectiva, es decir, hay una forma de reconocimiento entre nosotros y que es multidimensional, polisémica, que está encarnada y además arraigada en un proceso por medio del cual un individuo construye discursivamente su sentido del ser. A pesar de que el cuerpo simboliza las orientaciones sociales y culturales de un individuo, la expresión del cuerpo pues también habla de nuestro temperamento y nuestra historia personal. Así entonces el proceso de identificación con el ser hombre también implica para los hombres migrantes haber hecho una disociación de emociones bajo el predominio de la razón. A este concepto se le nombró la sinrazón masculina.
puesto que conlleva una pérdida de la dimensión subjetiva, es decir, cuando el hombre anula esta parte de las emociones, anula una parte de su dimensión subjetiva y entonces anula una parte de su experiencia como sujeto. Entonces, esta dimensión que ha sido velada tanto para sí mismos como para los demás, también ha sido muy velada para los estudios socioculturales de la migración y además para dar cuenta desde los estudios de género de qué pasa con el cuerpo masculino. Se ha dado por sentado que, bueno, pues así son, no sienten y son como son, ¿no? Como si esto fuera normal. Lo que les voy a platicar deriva, la siguiente diapositiva podemos ver, deriva de una investigación que he venido realizando. Es una investigación de corte cualitativo con un método etnográfico, en la cual se estudió una comunidad del centro norte del estado de Michoacán con alta intensidad migratoria a través de observación participante durante 3 años y entrevistas a profundidad entre 2013 y 2014, donde se analizaron los discursos de los 11 participantes de manera profunda y se elaboraron trayectorias de vida. Bueno, la postura teórica que siguió esta investigación tiene que ver con una perspectiva de género y prácticamente desde el feminismo postestructuralista que va a cuestionar las verdades dadas. Finalmente, lo que se buscó en esta investigación es cómo se constituyen estos sujetos de género en el proceso migratorio hacia los Estados Unidos, dado que es una práctica masculina, como ya les venía contando. Entonces, podemos también ver en la siguiente diapositiva que el proceso migratorio está conceptualizado como un ciclo que se puede repetir n cantidad de veces entre la partida y el uso de la frontera, que sobre todo en este caso es indocumentada o no autorizada, dado que hay una polémica en ese sentido, su retorno a la comunidad rural y su estancia en el norte. Es decir, él puede salir, cruzar, estar en Estados Unidos, regresar, estar un tiempo, volver a planear irse y hacerlo de manera constante y circular. Entonces, una vez entendido que el proceso migratorio no es lineal y no termina en un solo punto, les puedo platicar lo que sí nos concierne el día de hoy, en la siguiente diapositiva, sobre el cuerpo y las emociones en el proceso migratorio. Entonces, bueno, lo que les quiero platicar básicamente es qué pasa en cada etapa de este ciclo y cómo el trabajo es un factor de identidad de la masculinidad que cruza toda la vida de los hombres. Casi desde que nace el hombre está pensando en el trabajo, vive en el trabajo, piensa sobre el trabajo, interactúa y se identifica en el trabajo, es un espacio de socialización. Por tanto, el eje del trabajo va a cruzar todas estas áreas. No es que se va y trabaja allá y regresa y acá no trabaja, ¿no? Los migrantes trabajan constantemente aquí y allá y siempre, ¿no? Entonces, esto va a matizar lo que les voy a ir a explicar. Entonces, he juntado la partida y el cruce indocumentado de la frontera porque en el discurso y en la narración de los participantes es un solo momento vivido con una serie de elementos emocionales como tristeza por haber dejado a la comunidad, es decir, por haber salido, dejar a su familia, a sus hijos, y además el cruce de la frontera se describe como una práctica de riesgo en el que está incluso la vida de por medio. Estas prácticas llevan al temor de perder la propia vida y al temor de qué nos va a pasar. Entonces el cuerpo empieza a vivir una serie de sufrimientos y ansiedades y las emociones que lo permean son el miedo y el temor. Sin embargo, los migrantes señalan todo el tiempo que no pueden zafarse de eso porque es un sacrificio necesario. Ellos se tienen que ir, sea como sea, tienen que cruzar, y entonces implica que tienen que hacer algo para su familia, por tanto no les interesa si viven esta serie de temores o amenazas, y además porque muchos de ellos contraen deudas económicas para pagar el cruce indocumentado. Entonces, en el cruce, el cuerpo está permeado por algo que ellos llaman resistencia física. Tiene que tener resistencia física para hacer largas caminatas, correr, resistir caídas, golpes y malos tratos de parte de los coyotes y de la migra. Así, padecer hambre y sed y las inclemencias del tiempo en el desierto o durante la travesía se convierten en un condicionamiento corporal para llegar a los Estados Unidos.
Por ende, el cuerpo debió de estar en condiciones físicas idóneas para alcanzar el éxito de ser un hombre migrante, y aquí se pondera mucho la delgadez, la fuerza y la juventud, lo cual solo pueden hacer hombres migrantes jóvenes y no hombres migrantes en edades avanzadas. Entonces, todos sabemos que las medidas de control fronterizo se han recrudecido desde la década de los 90. En ese sentido, algunos participantes refieren que en caso de ser atrapados en este cruce de la frontera no autorizado, está el temor sobre el encarcelamiento y la deportación. El encarcelamiento actualmente se está haciendo en algo que ellos denominan hieleras, donde sufren malos tratos, inclemencias del tiempo porque suben el aire acondicionado, los mantienen húmedos o mojados, y además no se les dice dónde están, con quién están, a dónde pueden ir, a quién pueden llamar, los trasladan de un lugar a otro, no se les avisa. Entonces, la comida es muy poca, ¿no? Se les da un sándwich, un juguito, poca agua, y les están diciendo constantemente que si vuelven a intentar cruzar se les va a castigar con mayor dureza. O sea, el castigo psicológico y físico es tal que los hombres están pensando en cómo salir de esa situación, pero además no disminuye, y esto es muy importante, no disminuye sus ganas de volver a migrar. Al parecer, este sufrimiento corporal también y psicológico les hace pensar que es un reto vencer a la autoridad y que van a lograr burlar a la migra. Aunque luego se ríen porque dicen, bueno, pero ¿cómo los voy a burlar si además tienen cámaras de infrarrojo? ¿No? Que tienen drones y tienen esto y tienen aquello, pero ellos piensan que eso es como un asunto de masculinidad, de llegar ahí y ser valientes, osados, y además la hicieron, ¿no? Entonces, estas medidas están diseñadas para disuadir al individuo, sin embargo se crea un terrorismo psicológico que está centrado en el cuerpo. Ellos no lo reconocen como un sufrimiento corporal, sino como un asunto de valentía. Entonces, mientras están en el norte, como pueden ver en la diapositiva, los hombres están marcados básicamente por el trabajo, dado que se fueron por un trabajo remunerado, y básicamente se inscriben en actividades manuales. Estos hombres que están en las partes de actividad manual están siempre haciendo largas jornadas de trabajo, además hacen trabajo extenuante, un trabajo que nadie más quiere hacer, y hay un disciplinamiento del cuerpo a manera de una lógica capitalista en el que el cuerpo debe de estar listo para la producción. Es un cuerpo que tiene que estar siempre en funcionamiento, es un cuerpo en el que no se vale que se debilite, que se enferme, que se raje, porque para ser hombre, un hombre trabajador migrante, pues no hay que quejarse, hay que ser fuerte y hay que ser trabajador. Entonces, el cuerpo es un precio que pagan para la obtención de bienes materiales e inmateriales, lo objetivan en una mercancía central a partir de la cual se accede a otros medios de consumo. Entonces, el cuerpo solamente es visualizado como una máquina que hay que mantener funcionando y que solo si se enferma hay que ir al médico, pero para arreglarlo. Es decir, el cuerpo no soy yo, el cuerpo es un medio para. Y si lo arreglo y si funciona, pues ya la hice, ¿no? Entonces no hay un cuidado importante de la salud física, pero tampoco hay una forma de buscar ayuda. Al contrario, todas las prácticas de riesgo que se puedan tener durante el trabajo pues son bienvenidas, ¿no? En ese sentido hay un ejemplo muy importante que es la ocupación de la jardinería. Entonces la ocupación de la jardinería es una muestra de cómo el asunto de los hombres, del trabajo de los hombres de ese colectivo es una red y además está jerarquizada. Los migrantes de recién llegada son contratados por parientes masculinos que los contratan como ayudantes asalariados. Entonces, para llegar a ser jefe hay que escalar esa jerarquía laboral y es un espacio de socialización. En este espacio de socialización, además, mientras más riesgos corras al no usar equipos de protección, entonces eres más valiente, más osado, tienes manos de hombre porque están rasposas, callosas, además eres como más valiente y más reconocido entre los iguales. Entonces los hombres migrantes tampoco es que lleguen a profesiones donde tengan que ver con las mujeres, no están en las cadenas de cuidados globales como
enfermería, cuidado de niños, etc. O sea, ellos llegan con hombres a trabajar entre hombres y a seguir demostrando estas identidades de la masculinidad. Así, otro asunto importante en esta jerarquía de la migración es que va a haber un sistema de discriminación y rechazos muy importante marcadas por el fenotipo. De antemano el migrante indocumentado pues llega con una descalificación corporal porque se ve como mexicano, y ustedes saben que los mexicanos no están teniendo como muy buena aceptación. Ahí el tema es que Donald Trump ha señalado pues que si te ves como mexicano, además hablas español, además comes tacos y además todos estos asuntos de las prácticas culturales, pues te va a señalar en un sistema inferior. Los hombres casi siempre, en este sentido los migrantes, tratan yo lo voy a decir así, de blanquear el cuerpo, es decir, de hacerlo ver más occidental, más gringo, hablando solo inglés, comiendo más comida chatarra y haciendo todas sus prácticas para verse más como ellos y salir de ahí del sistema de discriminación y rechazo. No obstante, es muy importante darse cuenta que no lo logran, no lo consiguen, y entonces también empiezan a vivir otros problemas subjetivos y corporales de los cuales tampoco puedes buscar ayuda. Finalmente, cuando estos hombres deciden regresar a la comunidad, pues no es que tengan problemas físicos ni tampoco psiquiátricos, a pesar de que en otras investigaciones como en Puebla se ha detectado que regresan con graves problemas físicos y mentales. En Michoacán no. Al parecer la familia y la comunidad siguen siendo redes de apoyo importantes, redes de apoyo sanadoras, pero sí es muy importante decir que depende de la condición del regreso. Si fueron deportados, muchos de sus familiares quedaron en Estados Unidos, incluyendo hijos, y entonces empiezan a tener emociones encontradas, entre por un lado estoy triste, deprimido, me siento angustiado, no sé qué hacer, no tengo dinero, regresé sin nada, no hay ese reconocimiento de migrante exitoso, valiente y osado, y quien regresa por reunificación familiar empieza a ver que está contento por estar con su familia, pero que al mismo tiempo no puede cumplir con el mandato de la masculinidad de trabajar y proveer eficientemente, a pesar de estar con su familia. Entonces empiezan a haber emociones muy encontradas, siempre están pensando en regresar a Estados Unidos, y la edad, como les decía, se vuelve un tema que les va recordando que el cuerpo ya no está tan apto para hacer el cruce indocumentado, y entonces se sienten muy como en una paradoja emocional, yo le digo así, ¿no? Con muchos sentimientos encontrados, y la forma de resolver estos sentimientos pues es a través del alcohol. Los migrantes, no les he platicado, pero en todos los momentos de este ciclo migratorio tienen un alto consumo de alcohol. Yo no sé si nombrarlo alcoholismo, aunque es muy propio porque para todo toman, están contentos toman, están enojados toman, les fue bien toman, ganan dinero toman, regresan a la comunidad y hacen fiesta y toman y socializan con sus pares, pero en lugares públicos. Es decir, todo este asunto del cuerpo pues no incluye autocuidado, o sea, ellos no reconocen que tienen malestares corporales ni subjetivos, pero tampoco buscan ayuda, ¿no? No hay una atención, no hay una prevención y no hay un reconocimiento. Bueno, finalmente, ya para concluir, les cuento que están siempre en este constante dilema de me quedo o me voy, no sé qué hacer, estoy físicamente aquí y así lo señala, pero mentalmente estoy allá. Estoy aquí, pero siempre estoy añorando el allá, ¿no? Allá es mejor, allá hay esto, allá hay aquello, pero aquí está mi familia. Ese limbo en el que siempre están es el mayor productor de malestar psicológico y subjetivo, lo cual, repito, no es identificado ni atendido. En conclusión, ¿qué concluyo? ¿No? Para ya terminar. Bueno, pues yo concluyo que el modelo de masculinidad es tan irrealizable que poco me alcanza. Pretender ser ese hombre fuerte, osado, valiente, que nada le duele, que no le pasa nada, que no siente, en realidad no es real y es irrealizable. Poco gente va a alcanzar ese modelo de Superman. También es importante decir que entonces cumplir con los requisitos de la masculinidad conlleva un sentido de autosacrificio físico y mental y psicológico y emocional
por el bienestar de la familia. Ellos siempre hablan de sacrificio, me sacrifiqué tanto, pasé por tanto, trabajé tanto, ¿no? Para que tú estés bien, para que tú estudies, para que tú tengas, para que tú, ¿no? Pero los costos emocionales de la migración, tanto para sí como para sus familiares, no son reconocidos. Y este asunto de las emociones van a ser controladas por la razón, en esta dicotomía de mente-cuerpo, donde la razón tiene el autocontrol y la mente parece un ente superior tipo computadora, y va a estar soslayado este control emocional bajo el mandato de aguante, fortaleza y no rajarse, ¿no? ¿Qué van a decir si me rajo y me regreso porque tenía mucha tristeza? Entonces, el disciplinamiento del cuerpo es concebido como una herramienta de producción, no como algo donde yo estoy o donde yo soy. Y por supuesto que la mayor conclusión es que hay ausencias de prácticas de autocuidado y que la mayoría de los migrantes están siempre en constantes prácticas de riesgo. Por tanto, bueno, la masculinidad parece ser, desde el género y la representación, pues un riesgo para sí mismos, ¿no? Para el cuerpo, pero también para la subjetividad. Y finalmente, pues yo les doy las gracias. En la siguiente diapositiva pueden ver mi correo electrónico por si gustan algún contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika y Ivonne Cervantes Pacheco. Vamos a continuar con Voces Marginales, a cargo de Debbie Romero Serna, que viene de la Universidad de Chacana de San Nicolás del Alto también. Muchas gracias a los coordinadores, a las instituciones, a la masiva concurrencia que tenemos en esta ocasión. El tema que voy a tratar ahora, me llamo Jerry Romero y soy productor de obras artísticas. En ese sentido, el proyecto se basa en reflexiones sobre las voces migrantes. Es un proyecto que estoy haciendo de una colección de 100 microhistorias donde se hace papel hecho a mano y posteriormente se imprime en la técnica de litográfica los testimonios de cada uno de los migrantes. Este libro, instalación, va a constar de 100 rostros que son, yo voy a hacer mis viajes a Mexicali, Tijuana, Celaya, diversos lugares, y ahí los entrevisto, y les hago dibujos y les tomo fotografías, y posteriormente estas imágenes van a estar contenidas en un proyecto artístico. Es de gran interés recuperar que anatómicamente los seres humanos tenemos un sistema de homeostasis complejo en el que interactúan distintos componentes del cuerpo con el cerebro y ocurre un reenvío de señales que facilita la regulación de cada proceso corporal hasta llevarlo a una situación normalizada o de equilibrio. Como ejemplos, tenemos la homeostasis del parto, de la temperatura, de la presión arterial. Directo de los autores Tortora y Derrickson, 2013, la homeostasis es la condición de equilibrio, balance del medio interno gracias a la interacción continua de los múltiples procesos de regulación corporal. La homeostasis es un proceso dinámico. Hasta ahora, nuestros cuerpos recién formados siguen llegando al mundo tras ser expulsados de la matriz, gracias al proceso homeostático del parto que al momento de concretarse sabe cesar oportunamente. Años después, bien ganada la individualidad y en plena madurez, aprendemos a insertarnos en esquemas de vida integrantes. Pareciera que practicamos socialmente la retroalimentación negativa de un tumor en crecimiento que nos llevará a todos hasta el deceso. Pero cabe preguntarse si en nuestra complaciente elaboración de sistemas y verdades para explicar lo natural y lo físico, también es válido plantear la idea de un mecanismo equilibrante de los problemas socioeconómicos. Por un lado, a partir de la Revolución Francesa, en lo político se establece el equilibrio de los poderes para ejercer el gobierno de las naciones democráticas. Por otro, desde el siglo XVIII, Adam Smith adoptó la propuesta de una entidad suprahumana en lo económico que restablece los equilibrios, porque en esa visión, suprimiendo las alteraciones irracionales,
un sistema social como el mercado puede mantenerse en un desarrollo equilibrado. La idea de restaurar una normalidad en el funcionamiento de los mercados se inspiró en los modelos de equilibrio de la física newtoniana y a partir de ello la instrumentalización de la ciencia económica no ha terminado de volverse cada vez más matemática. Podemos analizar, en cambio, fuera de los esquemas de equilibrio, un poco del contenido cualitativo de la migración para entender el porqué de algunas de sus causas y el desplazamiento forzado en ese sentido. Tenemos dos aspectos clave para entender la modalidad del fenómeno en nuestra época. Por un lado, la doctrina neoliberal y por otro, el proceso de globalización como fase de un proceso histórico de desarrollo capitalista. El neoliberalismo, teóricamente, es un programa de política económica que tiene como principales características, desde su propia óptica, recuperar, lograr y mantener los equilibrios de los mercados de dinero, de bienes y servicios y de trabajo. También busca mantener el equilibrio de las finanzas públicas, pues este déficit puede generar ineficiencias productivas y presiones inflacionarias. No hay mejor receta para garantizar el sistema económico, libertad sin restricciones, para autoajustarse ante las eventuales desequilibrios que causen el estado intervencionista, los sindicatos o la falta de información, para tomar decisiones racionales al buscar un empleo o al tratar de encontrar el mejor precio. En este esquema de libertad, también el trabajo debe tener una libre movilidad como la tienen los capitales de largo y corto plazo, o como las tienen las mercancías que se intercambian entre regiones y países. Pero en la práctica hay neoliberalismo de dos tipos, el de los países desarrollados y el de los países subdesarrollados. En el primero se permite un margen de proteccionismo para proteger industrias estratégicas, creación de infraestructura o protección del sector agropecuario para garantizar la seguridad alimentaria. En el segundo caso, el nuestro, se impulsó el control de la inflación, la liberalización de la economía mediante privatizaciones de empresas paraestatales, reducción del gasto público, política monetaria restrictiva, distribución de salarios, apertura comercial, libre flujo de mercados financieros y el desmantelamiento del Estado de factor en ámbitos de salud y educación. En un esquema así, la migración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos aspira a tener mejores salarios por su trabajo, con mucho ilusionismo y de no haber restricciones al paso de un país al otro. La movilidad del factor trabajo superaría los límites territoriales en el esquema globalizado y los salarios de ambos países se nivelarían, llevando los salarios mexicanos al alza y los norteamericanos a la baja. Sin embargo, hay visiones y frenos que atentan contra esa libertad del trabajador de poder enlistarse en el empleo que más les convenga. Las grandes empresas de países como el nuestro mantienen sus márgenes de ganancia en un mercado de trabajo cautivo. La nivelación de salarios como preámbulo de una incipiente época de mayor igualdad sería solo argumento para un libro mesiánico. La movilidad se aparece como una corriente que no separa a los migrantes de los asilados con tanta evidencia y su avance no pide permisos consulares ni visas. Y aún así, ni la movilidad ni los aumentos en productividad provocan que los salarios de México logren una tendencia sostenida al alza. ¿Qué nos puede explicar la teoría neoliberal del persistente deterioro salarial después de tantos años de aplicarse en nuestro país? La realidad sopla y el diente de león se dispersa con supuestos y desarrollos teóricos de los macroeconomistas. En la publicación de la encuesta sobre migración en la frontera norte de 2016, queda como dato que a pesar de la situación de pobreza y violencia de nuestro país, hay una disminución de la migración de mexicanos a los Estados Unidos desde el año 2007 a 2012. Citando el texto del informe, se puede afirmar que en 2014 el número de desplazamientos de migrantes mexicanos que viajan en la frontera norte con la intención de cruzar Estados Unidos registra el nivel más bajo de las últimas 2 décadas. Colegio de la Frontera Norte, 2016, página 17. La migración ha disminuido, no obstante, la situación del país. Habrá muchas explicaciones posibles, pero también que poner atención en sí algo que ha desincentivado este proceso, el aumento de las deportaciones de Estados Unidos en el periodo de Obama, así como la dificultad para realizar el ejercicio legal del trabajo de ese país. En la muestra de mis entrevistas con migrantes provenientes de Centroamérica, también hay que agregar el hostigamiento, los secuestros, los asaltos por parte de la policía como causas de desistimiento
por llegar al país vecino del norte. En la encuesta del Colegio de la Frontera Norte también se distingue que en los años de 2010 a 2014 la mayor parte de los trabajadores que emigran de México por tipo de actividad en su lugar de origen en el sector agropecuario, con un incremento de los trabajadores provenientes del sector servicio en el periodo mencionado. Precisamente ayer en la noche estaba viendo algunas reportajes de la BBC, donde estaba yo tratando de confirmar si ahora el gobierno del presidente Trump había deportado a más mexicanos que Obama en el primer año de su gobierno. Y no, Obama en el primer año le está ganando todavía a Trump, ¿no? Según las encuestas. Entonces, esperemos que sigan así. De lo contrario, pues no creo que Trump se vaya a dejar, ¿verdad? Ok, como siempre habrá contrastes en el mencionado sector agropecuario, donde la exportación de productos primarios al extranjero ha traído divisas al país. Es decir, que hay actividades rentables, pero persiste la desigualdad económica que alimenta la migración, y ni siquiera la exportación de productos como el aguacate, café o papaya pueden generar una derrama económica que beneficie en mayor medida a los trabajadores del sector agrícola. Dentro de la misma encuesta hay también un apartado que nos muestra la diferencia entre los motivos por los cuales se producen los desplazamientos de población. En el 2014 incluso es mayor el porcentaje de encuestados que responden que va a Estados Unidos para reunirse con familiares, con 31.3%, contra un 21% que responde que migra para trabajar y un 30.8% que va a buscar trabajo. Es necesario ponderar aquí la importancia de la cultura familiar de nuestro país. Por un lado, como dicen los datos, reunirse con familiares es tan importante como buscar trabajo, y por otro, la caída de la migración se acompaña como un aumento de las remesas a nuestro país. En la página de CONAPO 2014 aparecen los datos de remesas familiares y su distribución por entidad federativa. En los años 1995, 2003, 2007, 2013 y 2016, Michoacán ocupa el primer lugar en orden de captación por remesas familiares. En 2013 las remesas anuales en este estado fueron de $2.158 millones y para el último año, 2016, las remesas fueron de $2.748 millones. La subida de las remesas frente al aumento de las deportaciones que despuntaron en el periodo del presidente Obama sale de la racionalidad económica y da una muestra del triunfo de nuestro tejido cultural sobre la hostilidad del gobierno norteamericano. El desplazado por violencia o por algún foco de contaminación de su lugar de residencia identifica tanto las amenazas como al agresor de su condición de vida precaria. Por su parte, el neoliberalismo tiene la sofisticación de responder a todos el mensaje de que las medidas son para mejorar la economía, creando bases sólidas para el desarrollo de México. A través de tantos anuncios y discursos, me percato de que hay un poder en el uso de la certidumbre que, transmitida constantemente, es el disuasivo predilecto de la toma de conciencia social. Ustedes ven todos los spots del presidente Peña Nieto y nos está afirmando con una seguridad que el país va viendo un poco, pero en realidad en la visión teórica marxista hay dos factores que alimentan el brote de una población excedentaria que no puede integrarse a la esfera productiva del capital, como puede suceder por el cambio tecnológico o la concentración monopólica. A su vez, el ejército industrial de reserva funciona como abaratador de la fuerza de trabajo, debido a que un mayor número de desempleados facilita al capital poner un muro a los incrementos salariales. Actualmente hemos confundido la crisis con un cierto estado de continuidad y en medio de una creciente desigualdad, mejor nos piden prioridad para escuchar los logros. Dentro de este eslabón histórico que nos ha tocado vivir, la llamada visión nacional o macro arroja datos y teorías que desdibujan el papel prioritario de los ciudadanos, quienes llevan su maltratada realidad o verdad sin tener altos ratings de acceso al público, como lo tienen algunos videobloggers o viciosos de las plataformas virtuales. Es importante en estos días emprender la comprensión de lo general a partir también de casos concretos de personas y familias
que permiten el ensamble e interrelación del tejido social, desde una aportación en el mundo artístico, la recuperación de los protagonistas de historias a nivel micro son la expresión visible de la fase global en el ámbito de la cultura. Y no solo se trata de adoptar un discurso ajeno al arte para hacerlo evolucionar. Retomando a Juanes, 2010, el arte tiene su propia modernidad que se piensa desde sí misma y rescata al ser humano entre los constantes fracasos de la otra modernidad racionalista. Dicho autor establece su objetivo cuando nos dice: mostraré que el arte nos ofrece una perspectiva que difiere de lo que sería pensar esa modernidad desde la política, desde la economía o desde la razón instrumental. Insisto en que la modernidad no es una entidad monolítica, en que hay dos modernidades enfrentadas que son inconciliables y heterogéneas. De lo anterior es importante indicar que el arte no se explica desde las ciencias o desde las historias sociológicas. En mi opinión, la actividad del artista está para desarrollar la parte del fenómeno vivo, sus impulsos creativos y para expresar la originalidad que demanda cada ser humano en cualquier ámbito de la vida. En gran medida pueden encontrarse en los libros de la historia frases de un lenguaje emocional que quiere alimentar los contenidos o matizar el brillo que sugiere y modela las formas de la esfera humana. Sí, vamos a ver un video que está en proceso, no se ha concluido, que va a haber muchos cambios, pero bueno, es el inicio para que ustedes también vean algo.
30 segundos. Bueno, ese es un proyecto donde trato de reunir el arte y la sociedad. Los cuerpos del hombre y del arte están presentes como ejes de mis impulsos creativos. Mi recorrido parte del medio anatómico y social de los seres en su contexto de interrelación. Las frases que retraigo en mis obras, después de desprenderlas de su emisor individual, pasan a referenciar en cualquier momento a la colectividad en su contexto transitorio con la aspiración de conseguir permanencia en una nueva categoría de conjunto. El cuerpo ha evolucionado en su transitar psíquico por el planeta tanto como nos ha permitido nuestra condición de mamífero y diferente. Nuestro diseño anatómico está hecho para transitar con todas las connotaciones temporales de la coyuntura o de nuestra necesidad de explorar. En mi última propuesta de libro artista, acompaño a quienes emigran en esa condición a no claudicar en perseguir el rastro de la libertad que abusa. Gracias. Muchas gracias, maestro del Romero. Vamos a continuar con el cuerpo de los otros, representación de la corporalidad de los americanos y los africanos en la cartografía europea del siglo XVI, a cargo de Lourdes de Ita, de la Universidad Michoacana, de San Nicolás de Hidalgo también. Gracias, buenos días. Creo que esta cosa a veces sirve y a veces no. Espero que me escuchen. Pues bueno, yo voy a hablar de un tema diferente. Estoy en esta mesa de migración por alguna razón. Yo creo que la historia de nosotros como mexicanos, americanos, tiene que ver con una primera migración de Europa hacia este continente y probablemente esto nos pueda servir para reflexionar en lo que voy a comentar ahora, que es un tema más histórico, pero como yo siempre le comento a mis estudiantes, me parece que la historia es una especie de psicoanálisis social que hay que revisar para entendernos como mexicanos y americanos. Y en esta ocasión voy a hablar no solamente sobre la imagen de los americanos en la cartografía y en algunos grabados, sino también de los africanos un poquito, porque está un poco relacionada temporalmente también, cómo es que se forjó esto. Bueno, voy a leer unos pedacitos para no tardarme demasiado, pero principalmente quisiera como referirme también a los mapas. Para empezar, quisiera decir que precisamente en los albores del descubrimiento que le llaman los europeos a la llegada de Colón a las Antillas, ustedes saben que se popularizó el uso de la imprenta y los grabados también se hicieron mucho más frecuentemente, de modo que las noticias que llegaron a Europa de parte de América fueron siempre acompañadas de grabados de personas que eran y de mapas que formaban estos habitantes de América. Pero estas imágenes que durante los siglos XVI y XVII se popularizaron en Europa sobre los americanos, pues como verán también desde antes, desde la época medieval de los africanos, no es precisamente una imagen que salga de las fuentes mismas de los americanos, porque ya tenían ellos una serie de informaciones que, por ejemplo, una vez que ustedes saben, bueno, no sé si algunos de ustedes sean historiadores, que Sagún, los informantes de Sagún, que eran nahuas, que le dan información de cómo era el mundo antes de que llegaran los españoles, una vez que ellos recopilan esta información, se conoce más a fondo que había toda una cultura, una serie de cuestiones como de educación. Por ejemplo, una de las cosas es que los Tlanatinime o los filósofos náhuatl decían que el rostro y el corazón eran como
la parte que hacía a un hombre, ¿no? Decían, el hombre maduro, corazón firme como la piedra, corazón resistente como el tronco de un árbol, rostro sabio, dueño de un rostro y un corazón, hábil y comprensivo. O sea, hacía mucho énfasis en la imagen, en formar la imagen en sus hijos, de una persona, digamos, íntegra, ¿no? Pero bueno, en esta alta Edad Media en la que llega Colón, la concepción del mundo es diferente, ¿verdad? Sobre todo la que llega a América de los americanos. Entonces, quisiera comentar solamente estos primeros mapas. Este mapa es la imagen que se tenía en la Grecia clásica del mundo. La Grecia clásica es de Ptolomeo, siglo II después de Cristo. Si se fijan, es Europa, arriba a la izquierda, se debería decir noroeste, pero en este caso es arriba a la izquierda. Abajo está África y hacia la derecha, en este caso el oriente, es Asia, ¿no? Pueden ser la Esta misma imagen es de Ptolomeo también y nos muestra ciertos detalles que hay sobre todo en el Mediterráneo del mundo. Si se fijan, al sur de África no hay límite porque no se conoce, y al oriente de Asia tampoco se conoce que hay un límite. Bueno, pero en la Edad Media lo que sucede es hay una especie de regresión en la que se simplifica mucho la idea del mundo y se construyen estos mapas que les llaman de OT, porque está el mar rodeando al mundo y una especie de T que está formada por los mares, ¿no? El Caspio y el río Nilo. En este caso, esta parte es Europa, la parte de arriba es África y la parte de abajo a la derecha, perdón, la parte de abajo a la derecha es África y arriba es Asia. Nada más, este es algo muy simplificado también para que se den idea, muchas gracias, que se den idea de cómo era lo simple que se hace en la Edad Media, una cartografía que ya antes había tenido un cierto avance en cuanto a la información que tenía, sobre todo de los puertos y de algunas ciudades costeras. Bueno, este es otro mapa medieval que es el mapa del Salterio. ¿Y por qué lo presento? Porque aquí van a empezar a salir unas imágenes de los africanos, la siguiente, por favor, en donde es más o menos contemporánea al libro de las maravillas del mundo de John de Mandeville, en la que él presenta una serie de seres mitológicos como el monópodo, bueno, se me fue el nombre del que tiene cabeza de Can y cuerpo de humano, el Blemiae y otros, el monóculo, ¿no? Que tienen ojos, son ojos. Gracias, ahí están los Blemiaes que presenta John de Mandeville en su libro, en el que dice que no tienen cabeza, pero que tienen los rasgos faciales en el torso. El monópodo también, en el que se cubrían supuestamente el sol con el pie, es el siguiente. Si no se conocen la palabra, cabeza de perro. Y bueno, en esta misma época, los cartógrafos empiezan a representar estos seres, nada menos que aquí, en el sur de África. Aquí volteé el mapa, porque si ustedes se fijaron, en la época medieval los mapas no se orientaban hacia el norte, sino hacia el oriente. Entonces, bueno, aquí lo volteé un poquito, esta sería la parte de arriba, pero para que vean cómo esto es África, la que sigue. Y este es un detalle en el que aparece precisamente el Blemiae, por acá el senocéfalo por acá creo que está un monóculo por ahí y otros seres extraordinarios. Lo que John de Mandeville hace es empezar a narrar, mientras la parte conocida por los europeos es la que está describiendo, habla de cosas así como reliquias de santos y que cuando llegan a tal parte, que la Tierra Santa y tal, cuando llega a Etiopía empieza medio a desdibujarse su imagen del mundo y más hacia el sur empieza entonces él a hablar de estos seres mitológicos y digamos fantásticos que sitúa en las orillas del mundo conocido. Este es otro mapa que se llama el mapa de Hereford, que desde la biblioteca de Hereford, en Inglaterra. Y en esta misma también
aparece lo mismo en África. Están en esta parte, ¿dónde están? Sí, esta parte que salió aquí muy flaquita, porque la tuve que alargar, aparecen no se ve mucho, pero aquí también aparecen estos pleniaes, los cenocéfalos y los monóculos, lo cual es como muy interesante porque además de que lo ponen como una especie de hipótesis, pues quizás ahí en las orillas del mundo existen estos seres, la idea de que la cartografía es una imagen científica le da un cierto peso a estas ideas que se tenían en la época medieval en Sudáfrica. Perdón. Este es otro perdón. Y como ven, aquí está orientada hacia el oriente, pero aquí en África, no sé si la volteé blanco, en África está el monópodo así súper llamativamente. Esto es Europa, Asia y África, en el que el río Nilo sale casi como una, y esta es son los africanos del sur. Sí, la que sí. Este es un último ejemplo, este ya es de 1400 y tantos, este es de Sebastián Münster, no 1540, que ya es muy tarde como para que haya este tipo de representación. La que sigue, por favor. Un detalle, aquí está el monóculo, ¿verdad? En África. Todavía se sigue pensando en este tipo de seres. Que, bueno, de hecho, el mismo Jonathan Swift, que es el autor de Gulliver, el país de los humanos, que es un crítico social, dice los geógrafos en los mapas de África, por falta de ciudades, ponen salvajes y elefantes, ¿no? Hace un versito ahí muy interesante que habla sobre este tipo de cuestiones. Bueno, esta es una geografía que se publica en 1505 y que acompaña una narración alemana sobre América y que se difunde por toda Europa. Es interesante ver esto porque aquí sí me gustaría leer una cita de Peter Burke, que es un historiador cultural, que comenta, Peter Burke, que ha trabajado mucho la imagen en el libro de Visto y No Visto, comenta que siempre que hay un encuentro entre dos culturas diferentes, se genera una producción de imágenes estereotipada, generalmente de una cultura hacia la otra. Según este autor, dice que cuando se produce un encuentro entre culturas distintas, lo más probable es que las imágenes que una hace de la otra sean estereotipadas. El estereotipo puede no ser completamente falso, pero a menudo exagera determinados elementos de la realidad y omite otros. El estereotipo puede ser más o menos cruel, más o menos violento, pero en cualquier caso carece necesariamente de matices, pues el mismo modelo se aplica a situaciones culturales que difieren considerablemente unas de otras. Se ha observado, por ejemplo, que las imágenes europeas de los indios americanos eran a menudo compuestas utilizando rasgos de indios de otras regiones para crear una imagen global simple. Sí, bueno, esta imagen se produjo por un alemán, una vez que llegaron los portugueses a Brasil, llevaron esta imagen a Alemania. A 1505, si ustedes se fijan, todavía Cortés ni siquiera ha entrado a México. Sin embargo, esta imagen se siguió reproduciendo para hablar sobre el continente americano en general. Y en este grabado, que es anónimo, sobre los indios americanos, que fue, les digo, publicado en 1505 también, y acompaña un texto extraído de una carta escrita por Américo Vespucio durante su tercer viaje a América. Es una fuente muy importante para ver cómo se describieron en Alemania a los americanos, ¿no? Durante todo el siglo XVI. Bueno, entonces, les decía, solamente han pasado 7 años desde que los portugueses llegaron a Brasil. Son unos cuantos años antes de que los españoles, 13 años de que los españoles llegaran a México Tenochtitlán, y pretende mostrar a un grupo de indígenas brasileños, hombres, mujeres y niños que socializan bajo un techo de ramas en torno a una rústica mesa donde se desmembra un cuerpo humano preparándolo para ser ingerido por los presentes, ¿no? En el primer plano aparece una mujer amamantando a un niño, no sé si la alcanzan a ver por acá, un niño pequeño y atiende a otros niños, ¿no?
Justo detrás de ella, en el centro de la estampa, fragmentos de un cuerpo humano mutilado cuelgan de un árbol, por acá, ¿no? Nada más quiero hacer alusión a esto, mientras que un cuerpo de salvajes devora un brazo humano, ¿no? Es que aquí está, aquí está. Bueno, en esta imagen los detalles sobre las costumbres indígenas son particularmente dramáticas, siendo una representación espectacular del canibalismo. El grabado es en madera, sobrevive en dos láminas que tienen muy pequeñas diferencias, ahora una está en Alemania, otra está en Nueva York. En relación a este grabado en particular y al proceso de creación del estereotipo sobre el canibalismo de los indígenas americanos, usted recuerda que si bien la afirmación no es exactamente falsa, ya que algunos indios de Brasil, varones adultos de la tribu de Tupinambá, se comían la carne de sus enemigos en algunas ocasiones rituales, esta estampa da la impresión falsa de que la carne humana era el alimento cotidiano de todos los indios, incluyendo a los niños, lo cual contribuyó a definir como caníbales a los habitantes de todo un continente y abonó a la creación del mito del caníbal, proceso en virtud del cual una cultura, la europea, deshumaniza a otra, afirmando que sus miembros se comen a la gente. Entonces, aquí eso es interesante porque este tipo de imágenes y de descripciones desvirtúan una realidad de un continente que tiene muchos grupos humanos con muy diferente cultura y que se generaliza al grado que se empieza como a creer incluso por la población misma y que no se tuvieron estudios ni análisis suficientes para cada grupo de esta zona, ¿no? De este continente. Bueno, tengo... Bueno, pues la que sigue. Bueno, aquí vemos otra imagen también de 1509 que tiene lo mismo, ¿no? Es como que la misma idea, pero más simplificada. La que sigue. Este es otro mapa, también es de Sebastián Münster, como el que vimos de África, también de la misma época, 1545. Y bueno, esto no sé si les dicen, pero esto es Sudamérica, México, Centroamérica, es lo que se conocía se conoce un poquito más, pero para la época de la representación de Münster, esto no es Baja California, sino es Japón. Pero lo interesante aquí es esto, ¿no? En este caso, la próxima, por favor. Y es que, este es un detalle, está una fogata con un ser humano ahí desmembrado, pues está siendo preparado, ¿verdad? Es una cuestión interesante porque es como una especie de constante que los mapas de esta época empiezan a representarse en esa zona de Brasil casi siempre a seres, a humanos siendo como quemados, preparados. La que sigue, por favor. Como esta, por ejemplo, que aquí ahorita les paso que sea una llamada así, que sea una atención, pero aquí están también seres humanos utilizando otro ser humano, aquí también como descuartizando, la que sigue. Ahí están los detalles, ¿no? Es esto y también esto, ¿no? Cómo están preparando para comer a un ser humano. La que sigue. Esta es otra parte de otro mapa, que también es el oriente. La que sigue. Bueno, entonces ya para terminar, estas son algunas de las imágenes también que sobre América se difundieron en Europa. Son grabados que también Teodoro de Brie hizo algunos de ellos que popularizaron y que generalizaron mucho. Entonces tenemos, este es uno de Filical, que es la prosopografía, que se publica hasta pues, 1600, me parece, 1609. Y como ven, América, si bien, por ejemplo, a veces van a ver ustedes grabados en donde Europa, por ejemplo, va a tener la lanza, a veces en otras ocasiones más adelante va a estar sentada sobre el mundo. Y bueno, cada uno de los continentes van a ser representados de una manera diferente. Aquí América va a estar como siempre sin ropa, siempre con fauna muy exótica
Y aquí, por ejemplo, está caminando sobre un cuerpo humano desmembrado, ¿no? Como que venció a sus enemigos europeos, a algunos pocos a los que venció, y los ha decapitado, tiene lanzas, flechas, como toda una nativa salvaje de América. Esta es otra imagen también de Ripa de 1608, o sea, ya siglo XVII, en la que también hay un cuerpo decapitado, vencido en sus pies, el cocodrilo, que es señal también de esta flora americana exótica, y ella con sus armas diferentes a las europeas, aquí muy rústicas como usaban los europeos anteriormente, como el arte de flecha y llena de plumas también. La que sigue, por favor. Y esta es una clásica que se produjo mucho en Europa, que es Américo Vespucio, encontrando América. El vestido, él es el científico, él es el civilizado, él viene con la ciencia en las manos, ¿verdad? Y el bastón de mando. América, por supuesto, descansando, ¿no? Y no tiene ropa porque es salvaje, ¿no? Porque, o sea, la idea esta del binomio que hacen los europeos con América, en donde está el vestido contra la ropa poca, que también como que no están mostrando tampoco la realidad, porque había muchísimas prendas textiles de ropa en América, por ejemplo en México, era una variedad que el mismo Fernández del Castillo se asombra y lo comenta, pero bueno, es un signo como de te domino porque tú eres inferior a mí, ¿no? No conoces todo lo que yo tengo. Por acá, atrás hay un grupo de salvajes, hay una gran cantidad, de salvajes desmembrando un cuerpo, fauna, y él llegando también con su embarcación, como con el derecho de someter a estos nativos americanos que no tienen lo que creo que sea. Muchas gracias. Bueno, esto es una imagen más, que también es la ilustración de América en una edición de un libro también, pero el detalle vemos que el hombre y la mujer americanos están comiendo humanos. Creo que sí será. Muchas gracias. Bueno, no estamos como muy de tiempo que podemos hacer, podemos continuar algunas preguntas que tengan por ahí la audiencia. Este tema que, bueno, que personalmente como bailarín me parece muy muy fuerte la imaginación, el desplazamiento forzado, que no solamente es en términos de lo territorial, también hay desplazamiento simbólico que es muy fuerte, a dónde desplazamos pues lo extraño, lo desconocido, incluso lo ideal, lo estereotipado, lo fantástico. Y entonces, bueno, pues se mina esta situación a diferentes áreas, a saberes, etcétera, esta disciplina del cuerpo que resiste y que pone de lado su propio sufrimiento, está también presente en la formación a veces artística, ¿no? Y me acuerdo porque el arte precisamente nos puede dar la oportunidad de recuperar estos matices de los que va careciendo la representación de los que colonizan, la representación del colonizado a cargo del colonizador, ¿no? Y entonces, pues bueno, se hace muy oportuno que tengamos en esta visión del cuerpo que se desplaza forzadamente las diferentes visiones. ¿Alguien quisiera comentar algo? Entre los panelistas también quisieran aumentar. Ayer nuestro colega hablaba de lo importante que era construir un discurso de Latinoamérica. Y las tres ponencias, abordan diferentes momentos que tienen que ver con esta representación del cuerpo del hombre y mujer latinoamericano a partir de los procesos de colonización. O sea, la migración hoy y el querer ser
parecer, por las razones que sean, un hombre americano del norte para poder insertarse dentro de la sociedad, es un sesgo de colonialidad y de colonialismo. De la misma manera, la representación, y además desde un discurso homogeneizante, globalizante, que establece determinada estructura, una arriba, otra abajo, una es la que hay que imitar y otra que es la que hay que, o sea, el dilema de siempre entre civilización y barbarie, hombre civilizado y hombre caníbal. Y referirme a cuando tú hablabas disculpe, ¿cómo se llama? Cuando tú hablas de tu intención de equiparar el arte por la sociedad, esa intención tú la descubres, pero esa intención se devela en tu obra y se devela en todo el arte. El arte, determinados discursos, habría mucho que hablar, determinados discursos establecieron una postura hegemónica que separó arte y vida. Pero todo el arte, y especialmente eso se hace visible hoy, tiene un vínculo directo con la vida, tiene un vínculo directo con la sociedad, porque no es más que la mirada de una persona que tiene la capacidad de crear y de devolver a través de determinado lenguaje visual, lenguaje gestual, lenguaje musical, lo que está pasando a su alrededor, lo que está viviendo. Y a partir de ahí propone otros mundos. De hecho, el arte no es representación por eso. A mí me entró en crisis hace mucho tiempo la representación también, porque el arte es creación, el arte es construcción. El arte no es más que aquello que tú presentas a partir de lo que tú construyes, de lo que tú haces. O sea, no es posible un arte al margen de la sociedad. Otra cosa es que tú tengas la intención de acercar el arte a la vida cotidiana, a esa vida de ese hombre migrante, de su historia, para contribuir a la construcción o a la formación de un determinado imaginario. Que todos están trabajando en la cuestión de los paradigmas y los imaginarios, ¿sabe usted? En un comentario. Es una colonialidad. A mí me llamó mucho la atención la primera ponencia, cómo nos presentan el fenómeno migratorio como un acto de masculinidad. La verdad es que nunca lo había concebido así, entonces para mí sí fue como... Y la masculinidad en general, ¿cómo, a qué grado nos puede tocar esa anulación? Pues habría que decir del cuerpo, ¿no? Al decir que se anula la emoción, pues hay que decir que se anula una parte del cuerpo. Y pues siempre nosotros que estamos acá, ¿no? Pues nos preguntamos cómo alguien puede aceptar un reto así, ¿no? Además sabiendo que llegando también le va a ir mal y va a vivir mal y bueno, nosotros así lo vemos, ¿no? Entonces, al volverse un acto de masculinidad, pues cómo llega a anular su propio ser. Y me llevó a una reflexión también viendo el auditorio, dije, ¿cómo esta anulación del cuerpo, qué otras repercusiones tiene? Y pensaba, pues, digamos, a los hombres, porque hay tan pocos hombres hoy en día estudiando artes, ¿no? O sea, podemos ver al auditorio y ya vemos, ahí, en mi grupo vemos 5, que somos poquitos. Y además, si pensamos como en la heterosexualidad, pues se realiza todavía menos los hombres, ¿no? No, sí, pues en esta masculinidad que se afirma y que se niega en su cuerpo. Y me llevó a una pregunta, ¿qué opina usted si ahora con toda esta investigación que tenemos esta exploración más que investigación de las nuevas masculinidades, de
de cómo reafirmar la hombría desde lugares que no sean dolorosos o que no tengan que ver con una adoración de su ser, si cree que eso repercutiría de alguna manera en menos migración. Digo, ya nos dio datos de que sí se está reduciendo, pues porque las condiciones parece que cada vez son peores, ¿no? Para realizar esto. Pero a lo mejor una nueva masculinidad, o yo pienso, ¿no? Te llevaría a no necesitar aceptar ese reto de hombría, ¿no? Ahora sí que yo creo que chingados, me voy acá porque no busco en otros lados. ¿Usted qué opina de eso? ¿Si cree que podría repercutir en menos migración, ¿no? Porque pues, también están todos los otros factores de pobreza, de marginación, de falta de empleo. Muchas gracias, me alegra que haya despertado más preguntas que a lo mejor respuestas, pero hay otra mano levantada, no sé si quiera que... Sí, de hecho es una pregunta para usted. Ah. Lo que pasa es que usted nos comentaba que el problema migratorio, de hecho, es muy viejo. También prácticamente nos remonta hasta el siglo XIX. En términos de la estructura de las comunidades donde usted realizó la investigación, ¿qué tanta presión hay de parte de la misma comunidad para que el hombre, como si fueran esos ritos de pasaje, pueda demostrar su masculinidad yéndose precisamente en la educación? En la universidad donde yo trabajo tenemos, digamos que un panorama muy interesante porque recibimos estudiantes de todo el país, Trabajo en la Universidad Autónoma Chapingo y como al ser una universidad agronómica y además una universidad que tiene un sistema de becas muy interesante, dirigido hacia el apoyo a los sectores más desfavorecidos. Entonces nos llegan estudiantes de todos, incluso hablantes. Tenemos prácticamente un espectro de hablantes de idiomas propios, que hace que esto sea un espectro muy interesante. Pero dentro de esta misma lógica, conocemos las biografías de muchos de nuestros estudiantes y algunos de ellos relatan precisamente no solamente la cuestión de tener que demostrar, como usted lo planteaba, la hombría, esta masculinidad a partir de la negación, no del cuerpo, sino más bien de la afirmación de la resistencia, de no rajarse, como parte de esta dinámica de demostrar que se es hombre. Esta parte de algún modo también se ve reflejada en las estructuras de la misma comunidad. La misma comunidad expulsa a los varones de acuerdo a lo que algunos de los estudiantes comentan, ¿no? Salir de la comunidad prácticamente sería un acto de masculinidad en sí mismo. Esto usted lo pudo visualizar en su proceso de investigación. Yo creo que esa sería una parte importante porque el sentirse hombre, el tratar de demostrarse que se es hombre, lo haces con respecto a una colectividad, o sea, es el reflejo del otro, ¿no? También. Entonces esa parte me parece que sería muy interesante visualizarla. Sí, bueno, voy a tratar de dar una respuesta integral a ambas cosas. Primero, yo parto de que la masculinidad es una construcción social y cultural en la que hemos convenido esto que significa ser y hacer de los hombres. En ese sentido, hemos dicho que esta convención cultural, este acuerdo cultural, va a convertir un modelo de masculinidad en hegemónico, es decir, una aspiración común a la que estamos propensos a identificarnos. Pero no quiere decir que esta convención de sentidos sociocultural sea normal. Lo normal es lo que la mayoría aspira, pero no quiere decir que así deba de ser. El tema es que los sujetos no nos cuestionamos esos deberes ser o esas colonizaciones ideológicas del género y entonces simple y sencillamente actuamos el género. Yo voy a utilizar un concepto que se llama performatividad, que ustedes lo entienden bastante bien. Es un tema es un concepto que rescata Judith Butler porque dice todos los días performateamos el género, es decir, todos los días nos vestimos como mujeres, como hombres, como esto, como aquello, ¿no? Ahora, en esta construcción sociocultural se hizo un binarismo, solamente hay dos opciones, ¿no? De género, hombre o mujer. Entonces creemos que eso es lo normal
que eso es lo que rige la vida de las personas y las organizaciones sociales. Entonces, la normatividad del género nos viene a imponer demasiadas cosas, incluso en qué trabajamos, a qué nos dedicamos, cómo nos comportamos, cómo sentimos, cómo hablamos, cómo nos maquillamos o no nos maquillamos, cómo nos movemos, cómo todo, casi. El género es un asunto ideológico, que es transversal. En ese sentido también va a hablar sobre cómo esta ideología del género va a organizar la vida social de las comunidades. Y en Michoacán la vida social está organizada en torno a la migración. En primer lugar, porque yo he identificado 4 mandatos que el hombre tiene que responder. Este hombre universalizante, hegemónico, ¿verdad? Uno de ellos es el trabajo, otro es la proveeduría económica. Entonces, si vivimos en condiciones macroestructurales de pobreza y marginación, pues entonces el norte simboliza esa posibilidad de que yo pueda acceder al trabajo y a la proveeduría, a través de las cuales también puedo tener una familia, es decir, conseguir una pareja, pero además también tener hijos. Entonces, estos 4 elementos que están muy mandatados hacia una masculinidad hegemónica, lo que van haciendo es que la migración se vuelve esa vía de salida, y entonces la migración ha sido ya adoptada como parte de la vida cultural de las comunidades, es decir, no hay otra opción, pese a todos los costos emocionales, corporales, de los cuales no hay reflexión. Es decir, se asume que es hombre, entonces tiene que emigrar, trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. De hecho, es muy interesante que en el discurso imagínese que iba a decir que me regresé porque estaba bien triste. Imagínese que iban a decir que me rajé, que no aguanté, entonces ¿qué clase de hombre soy? Entonces, la verdad es que el no migrar va a poner en cuestión esta identidad masculina asociada con esta representación social y cultural de lo que significa ser un hombre. Pero además no es cualquier hombre, ¿no? Tiene que verse como ese hombre rudo, fuerte, ¿no? Trabajador por las manos, como les decía lo de la jardinería. Y entonces hemos puesto en tela de juicio quién es aquella persona que no cumple con esos requisitos de esa masculinidad que hemos construido muy colonizante, porque también es importante decirlo, ¿no? Y realmente yo no pienso que la migración sea un rito de pasaje en el que se hace hombre, porque yo lo que veo es que todo el tiempo estamos en un proceso constante de estarnos edificando y reedificando y performateándonos en el género al que hemos decidido adscribirnos. Entonces, si yo soy, perdón, pero bueno, si yo tengo una vagina, pues me tengo que comportar como mujer, me tengo que ver como mujer, y además las mujeres en Michoacán no migran. Las mujeres se quedan en las comunidades con sus hijos, porque además nos compramos mucho la ideología de que somos frágiles y no podemos cruzar la frontera. Eso es asunto de hombres. Entonces, la verdad es que también la ideología de género es relacional y está demasiado acordada. Y entonces yo le digo, mijito, ¿cuándo trabajas? No, es que estoy cansado. No, aquí no descansas, ¿no? Entonces los hombres, incluso entre sus prácticas de riesgo de ser hombre, no tienen tiempo de descanso ni de ocio. No saben qué hacer con eso. Y realmente yo creo que sí es un problema más ideológico que incluso actuado demostrativo, ¿no? Tiene que ver con cómo me concibo y cómo regreso y me reposo. O sea, van a aprender un montón de cosas, pero regresan y se reposicionan en su lugar de masculinidad hegemónica, donde alguien me sirve, donde mando a alguien, donde soy la autoridad. Y un asunto que no nombré porque no es parte de esto y con esto voy a concluir, es que efectivamente el dinero es un asunto de poder. Un poder sobre el otro, una autoridad sobre el otro, y sobre todo el otro, acuérdense, que siempre está referido a ese otro que no se nombra, que son las mujeres. Entonces son 3 temas importantes, la de la ideología, el poder, lo relacional, pero en el que parece que todos estamos de acuerdo, cuando es una construcción culturalizada. Entonces desde ahí, pues habría muchas otras opciones de ser solamente sujetos o personas, ¿no? Muchas gracias.